Chicos, buenos días. Empezamos la clase de hoy. Bueno, el tema aplicaciones de los arreglos unidimensionales. Vamos a continuar con la clase vector. Haremos un ejercicio de movimiento y luego, si nos queda un poco de tiempo, les voy a dejar para que puedan preguntar o practicar lo que necesiten para el examen del día viernes, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Simplemente voy a escribir algo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Para cuándo dijo el examen? El sílabo dice que tenemos el viernes de examen, la sesión 26. Miren, aquí está. Y la revisión del trabajo integrador el día lunes. Ok, gracias. Sí, chicos, ahí está, ¿no? Luego tenemos aplicaciones de arreglos bidimensionales de miércoles y viernes notas. Y así se acaba la unidad. Ya. Permítanme un ratito, solo traigo un esfero. Ya, chicos.
Ahí, ¿me escuchan, chicos? Sí, que ahí sí se lo escucha. Sí. Bueno, entonces lo que les decía, miren, es que vamos a analizar primero el movimiento con vectores. Vamos a hacer una aplicación esa, ¿no? Necesariamente vamos a trabajar con suma de vectores. Tenemos aquí la suma, tenemos aquí el producto de un escalar por un vector. Acuérdense que la aceleración es un vector. Bueno, este también es otro vector, también es un producto de un escalar por un vector y suma de vectores. Aquí también tenemos una suma de vectores, un producto de un escalar por un vector. Ujú. No sé, tal vez sea yo, pero no puedo ver nada en la pantalla. Bueno, no sé qué está pasando ahora, todo se corta. Veamos a ver. Vamos. Ahí está, Inge, ahí Voy está. a preguntar, ¿me escuchan y ven? Sí, Inge, ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces eso es lo que les decía. Vamos a trabajar con vectores, en este caso sumas y producto de un escalar por un vector. Acuérdense que la aceleración es un vector. Entonces tenemos todo eso como vectores. Las operaciones que vamos a usar por ahora son suma-resta, producto escalar, vector por un escalar, perdón, producto cruz y producto punto. ¿Para qué interesante el producto escalar? Alguien estará haciendo un movimiento circulatorio en el trabajo integrador. Entonces, bueno, miren, aquí podemos utilizar estas relaciones que nos permitirán encontrar la aceleración normal, la aceleración tangencial, al menos en los movimientos que son curvilíneos, ¿no? Esa es una aplicación, bueno, la aplicación llamémosla así más urgente que tenemos, la que nos pega, y luego vamos a trabajar con algo de estadística, también con vectores, ¿no? Es decir, tenemos unas muestras, por ejemplo, de la velocidad, que hemos registrado la velocidad de un vehículo durante un trayecto,
y queremos averiguar la velocidad media, pues entonces vamos a hacer operaciones como esta. La desviación estándar también vamos a calcular y algunos parámetros estadísticos que luego les serán muy útiles, no solo para esta clase, ¿no? Sino en general para cualquiera de las asignaturas que vayan a ver. Ya, bueno, luego viene un curso de probabilidad y estadística, creo que es en tercero o cuarto, que pues les mandan a hacer esto a mano con calculadora, pero si ya tienen un programa ya ingresan todo y les sale. Ya, bueno, hoy voy a dedicarle a la clase vector, bueno, a la clase para resolver este ejercicio, luego saltaremos un ratito para este y si, como les decía, si queda un tiempo libre, pues cualquier pregunta, sino para que repasen para el examen. Les voy a pedir disculpas por las tutorías, chicos. Lo que pasa es que hay un curso que se llama de actualización profesional, que se da a las personas que ya se les acabó el plazo para entregar la tesis y deben recibir un curso justamente de actualización de conocimientos. Y ese habían puesto los lunes y los martes en la tarde, ¿no? Es un curso que son de 7 horas. Entonces, por eso no les he podido planificar la tutoría. Esperemos que el día, bueno, hoy en la tarde, si logro terminar con los avances de ese curso, el día de mañana les estaría planificando una tutoría para los que necesiten a la 1 de la tarde, por ahí. De todas maneras, ya les confirmo en el transcurso del día. Revisen, por favor, el foro, revisen la plataforma. ¿Ya? Bueno, entonces empezamos, ¿no? ¿Qué necesitamos primero? Voy a escribir otra vez algunos métodos que escribimos la vez pasada. Si ustedes los tienen ahí, ya lo pueden sacar. Como voy a hacer un análisis vectorial, no en RN, chicos, sino para nuestro tipo de aplicaciones, que son máximo en R3. Entonces, lo que voy a escribir son métodos justamente para R3. Si son de R2, entonces vamos a dejar la tercera coordenada en 0, ¿no? Es decir, si el movimiento es en el plano XY, dejamos las coordenadas X, Y Z en 0. Y si solo, perdón, Z en 0, y si son en un solo plano, pues dejamos la coordenada en X, perdón, en Y, Z, 0, ¿no? Utilizamos solo una de ellas. Bueno, la vez pasada lo que habíamos hecho es uno que un compañero suyo me ayudó, que era el leer vector, es un subproceso. Por ahora no voy a poner nada aquí. La idea es que voy a resolver el movimiento rectilíneo, es decir, vamos a escribir que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo acordado. Bueno, si tenemos ese tipo de movimiento, elevado al cuadrado. Ok, aquí pongámosle por también, si no. Ya. Y vamos a decir que la velocidad, y que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el, perdón, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ya, ese es el problema que vamos a resolver. Bueno, puede ser cualquiera de vectores, pero este es el que nos hemos planteado hoy día. Entonces vamos a identificar que primero necesitamos leer vector, posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Y con eso ya podríamos resolver, ¿no? Y también necesitaríamos leer del tiempo. Pero bueno, una vez que leemos los vectores, entonces luego realizamos las operaciones. Lo primero que va a hacer es un subproceso que se llama leer vector. Como les decía, para evitarnos el dim y las cosas así, simplemente voy a leer un vector y vamos a asumir que este es para resolver este ejercicio, ¿no? Que va a ser en 3 dimensiones. Entonces ya tenemos fin del proceso y lo que hacemos es nada más escribir un mensaje, no escribir. Esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, entonces ingrese las coordenadas del vector. Bueno, este es un mensaje general y luego lo hacemos que ingrese de uno por uno, ¿no? Definir.
y como entero para hacer el iterador. Y ahora sí para, y le voy a pedir que ingrese coordenada por coordenada. Como son 3, entonces le vamos a poner para i igual a 0 hasta, podría poner 2, pero para que nos acostumbremos a entender que es siempre hasta la no cantidad de elementos menos 1, ¿no? Hasta 3 menos 1, con paso de 1 a 0. Y ahí lo que vamos a escribir es un mensaje, ingrese la coordenada tal, y luego leer la coordenada, ¿no? Escribir. Si ustedes lo tienen por ahí, pues simplemente copiarlo y ya está. Escribir, ingresar la coordenada. Le damos un espacio, la coma y le ponemos la i más 1, ¿no? Y ahí ponemos leer i. Leer b i. Ya, entonces ya tenemos el proceso para leer. De una vez escribimos el proceso para escribir. Su proceso. Escribir vector. Al igual que el otro, enviamos la E. Ya. Y pensamos de llenar el método de escribir, ¿no? Entonces definimos la i, definir la i como entero. Y bueno, para cada uno de los valores escribimos el vector, ¿no? Para i hacemos 0 hasta 3 menos 1 con paso de 1 a 0. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir las coordenadas del vector, ¿no? Escribir b ita, coma, lo voy a escribir en manera de fila, ¿no? Coma, es comillas, espacio, sin saltar. Entonces, para que no salten los valores, es decir, me escriba a manera de fila. ¿De acuerdo? Y una vez que escribió todo el vector, entonces aquí sí le vamos a dar un escribir para que me escriba o me deje un espacio no libre para el vector de escribir. Y le ponemos solo entre comillas, sin espacio y punto y coma. Ya esto me permite escribir o imprimir el vector B como fila, ¿no? De manera horizontal. Si le quito esto, pues me va a imprimir el vector de manera vertical. Si lo vamos a imprimir de manera vertical, bueno, habrá que borrar todo esto y borrar esta línea, ¿no? Si lo queremos de manera vertical. Pero por lo general, pues estamos acostumbrados a verlos de manera horizontal o en lo que respecta a física van a estar así. Ya. Un método bastante utilizado que es iniciar un vector lleno de ceros, por si acaso. Siempre se utiliza para, por ejemplo, realizar las pruebas de si nuestros métodos están funcionando. Entonces voy a poner iniciar un vector. Este método bastante interesante permite siempre construir un vector lleno de cero, ¿no? Entonces vamos a poner definir y como entero, nuestro iterador siempre como entero. Y lo que voy a hacer es construir un vector lleno de ceros, ¿no? Entonces, copio esto para no escribirlo otra vez, como C, como V. Lo mismo, ¿no? Pero lo que voy a hacer no es escribir, sino que llenar ese vector de ceros. Entonces pongo beta va a ser igual a 0. Entonces me acabo de crear un vector nulo, ¿no? Por si acaso. Si queremos testear cómo este funciona, entonces creamos un vector acá. Le voy a llamar definir el vector velocidad inicial para probar, ¿no? Velocidad inicial como real. Definimos la dimensión de B sub 0, le voy a poner 3 porque es el movimiento en el plano, ¿no? Y en el espacio. Y lo que hago es aquí llamar al método para que me construya un vector lleno de ceros. Entonces si ponemos inicial, el vector de inicial, entonces ya tenemos un vector lleno de ceros y no tenemos que escribir B1, B2 igual a 0, B3 igual a 0.
Entonces con eso hago escribir el vector o imprimir el vector, como sea. Bueno, yo utilizo la palabra por escribir porque aquí se usa la palabra escribir. Solo una cosita aquí, permítanme le cambio con la de grande, ¿no? Escribir vector b sub 0. Lo que van a ver es un vector lleno de ceros, nada más. Entonces este método pues nos va a ayudar a construir un vector que está lleno de ceros. ¿Ahí lo ven? Entonces es muy útil, ¿no? Por ejemplo, digamos que necesito un vector que tiene coordenadas 1, 0, menos 1. Entonces ya no tengo que escribir B0, B1, B2. Simplemente declaro un vector lleno de ceros y pongo elementos donde haya que poner elementos, ¿no? A veces también es importante el vector lleno de unos. ¿Por qué? Por los vectores unitarios. Entonces, iniciar un vector o poner un vector unitario. Ya, el siguiente paso que vamos a hacer es ya la suma. Bueno, es un problema que tengo con este tipo de método de forma de declararla, de escribir el código. Pero entonces lo vamos a hacer así, miren. La suma voy a cambiar un poquito como hicimos la vez pasada. Le voy a poner un subproceso. Le voy a llamar suma de vectores. Así. Y voy a enviar 3 vectores. B1, B2 y B resultado. Entonces en el resultado vamos a guardar el resultado de la suma. Ya. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner definir i. Ya debí haber copiado todo. Se copia esto, casi es lo mismo. Voy a copiar esto. Command B hasta 3. Entonces B3 ita va a ser igual a la suma de las coordenadas. No, esa es la suma del vector. Perdón, B3, no, sino el resultado. Ita va a ser igual a la suma de las coordenadas de cada uno. Entonces sería B1 ita. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Más B2 ita. Ya. Ya está la suma, ¿no? Esa va a ser la suma. Y tranquilamente podría copiar esto. Le pongo aquí. Y ya tendríamos la resta. Si le pongo así, resta. Ya tendríamos también la resta de los vectores B1 y B2 almacenadas en el vector BR en el resultado. Ya, si voy a testear qué pasa con la suma. Voy a crear otro vector, le voy a llamar la posición inicial, R sub 0. Miren, le vamos a poner B sub 0 como real, R sub 0 como real. Declaremos la dimensión de R sub 0. También 3, ¿no? Ya. Para diferenciarlos, quiero sumar B2, B3 y lo quiero almacenar en el vector, por ejemplo, B. Entonces B también tenemos que declarar la dimensión de B, ¿no? Dimensión de B. Y la dimensión de B también es B3. Todo estamos haciendo en el espacio. Bueno, inicialicé un vector B sub 0. Recuerden que está lleno de ceros. Y quiero que la segunda coordenada tenga el valor de 2, ¿no? Entonces bastaría con hacer esto. La segunda coordenada sería así. Y le ponemos que quiero que la segunda coordenada del vector B sub 0 sea igual a 2. Ya, voy a inicializar el vector R0. Entonces, igualito le pongo R0 porque quiero ponerle coordenadas a X y a Z. Entonces, R0 lo ponemos así, me da un vector lleno de ceros. Y quiero poner coordenadas en X y en Z. Entonces ponemos R0X, vendría a ser la coordenada 0, va a ser igual a 1. Ya, esa sería la coordenada en X. Y la coordenada Z sería 2, ¿no? Sería R0, pongo 2. Y le ponemos aquí igual a menos 1. Entonces, miren, es un vector que tiene coordenadas en X y en Z. Y este solo es un vector que tiene coordenadas en Y.
Bueno, miren, ya escribió b sub 0. Si lo ven aquí es 0 en x, 2 en y, 0z. Escribamos r sub 0. Escribir vector y le ponemos r sub 0. Entonces, fíjense, tenemos las coordenadas del un vector 0, 2, 0. Y del otro vector tenemos las coordenadas 1, 0, menos 1. Ahora voy a hacer la suma. Ponemos suma de vectores y le enviamos los dos vectores que quiero sumar. En este caso queremos sumar R0, B0 y quiero almacenar el resultado en el vector B. Okay. Y lo que hago es escribir el resultado. Escribir vector y quiero escribir el resultado del vector B. Entonces nos debería dar un vector, no, 1, 2, menos 1. Ya está la suma. Si queremos la resta, pues pongo la resta de vectores. Igual ponemos el vector R sub 0, B sub 0, lo almacenamos en B y escribimos la resta. Miren, entonces la resta va a ser a 1 menos 0, 1. Aquí está mal la resta. Me cambié el signo. Ya, entonces ahora sí está bien la resta. Entonces será 1 menos 0, 1. 0 menos 2 menos 2. 1 menos 0, pues menos 1 menos 0 menos 1. Y ahí está la resta de los dos vectores. Ya, entonces por ahora está funcionando. Funcionan los dos métodos, la suma, la resta. Y nuestro método que servía para iniciar vectores llenos de 0. Bueno, luego vamos a testear estos que nos permiten leer vectores. Por ahora funciona la escritura, funciona iniciar vector, funciona la suma y funciona la resta. Ya, entonces ahora hagamos el producto punto de los dos vectores. ¿Ya? Bueno, primero me faltaría un vector por una escala. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un subproceso. Entonces le vamos a llamar vector por escalar. Y vamos a recibir un vector, vamos a recibir un escalar. Y el resultado del producto de un vector por un escalar nos da otro vector. Ok, entonces aquí debemos definir lo mismo, ¿no? Vamos a copiar esto que es muy parecido. Se define lo mismo, se define el mismo para, el vector resultado va a ser igual al vector. La coordenada del vector por el escalar. Ya acuérdense que el resultado del producto de un vector por un escalar es otro vector, que es resultado de multiplicar las coordenadas de este vector por este escalar. Pues eso es lo que nos da el producto escalar. Vamos a testear si el producto escalar funciona, ¿no? Entonces vamos a poner vector por un escalar. Enviamos el vector, voy a enviar el vector B. Enviamos el escalar 2 y enviamos el vector en el cual quiero almacenar. Entonces puedo enviar el mismo B, ¿no? Es decir, B ahora es 1 menos 2 menos 1. Le va a multiplicar por 2 y ahora el B se va a llamar de diferente manera. Si se confunden así, pues voy a utilizar el vector B sub 0, le voy a multiplicar por 2 y le voy a almacenar en B. Al final lo que voy a hacer es imprimir B. ¿De acuerdo? Vamos a imprimir B. Entonces ponemos escribir vector. Imprimo B. Entonces miren, al vector B sub 0 le multiplico por 2. Y ya tenemos el producto escalar, ¿no? Puesto. Perdón, el producto de un vector por un escalar. Que son los elementos que vamos a utilizar o necesitaríamos para resolver este ejercicio.
Porque, miren, tenemos posición, bueno, este es un vector, este es otro vector y este es otro vector. Entonces, aquí tenemos producto de un vector por un escalar, aquí tenemos producto de un vector por un escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, va resultando de a poquito, va saliendo de a poquito el ejercicio. Ya. Completemos entonces la clase de los vectores, las operaciones vectoriales. Si ustedes completan estas operaciones vectoriales, todas, entonces podrán resolver cualquier ejercicio que esté aquí, sea de dinámica, de cinemática, que sea vectorial, ¿no? Y ya con eso podemos completar. Nos faltarían dos operaciones, bueno, principales, ¿no? Porque estaría pendiente encontrar el unitario, calcular la magnitud, el ángulo entre vectores, pero bueno, eso les voy a dejar luego para tarea. Entonces hagamos el producto punto. No voy a poner su proceso. Y pongo el producto punto. Para el producto punto voy a necesitar dos vectores, un vector V1, un vector V2, y lo que necesito devolver es un escalar, que va a ser el producto de eso. Puedo poner aquí el escalar, que escalar igual a producto punto. Pero bueno, como ya estoy utilizando esto porque los vectores no me dejan hacer eso. Entonces lo voy a dejar, sino que el producto de estos dos vectores se almacena en este escalar. Ya. Ahora, ¿cuándo nos pasamos a C? De la unidad 6. Bueno, por ahí. Sí. Ya. Bueno, hasta eso vamos a tener que hacer aquí. Listo, entonces chicos, lo que pasa aquí es que al multiplicar estos dos voy a tener que devolver necesariamente un escalar. Entonces ahí está ese escalar. Permítanme reduzco esta ventana, que se vea mejor. Ya, y lo mismo, ¿no? Entonces definimos la i, copio esto como entero. Ya. La e ya está ahí. Entonces acuérdense que el producto escalar es la coordenada del primero por la coordenada del segundo más la coordenada del segundo, la primera coordenada del primer vector con la primera coordenada del segundo vector se multiplican, luego más la segunda coordenada del primer vector se multiplica con la segunda coordenada del segundo vector, más la tercera del primero con la tercera del segundo se multiplica, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Y como esto se suma, lo voy a tratar como cualquier sumatorio. Le ponemos el producto escalar es igual a 0 primero. Y luego lo que hacemos es para ver esto que está aquí. Hasta 3, entonces el escalar, y aquí ya no es esto, el escalar va a ser igual al producto del primer vector, la coordenada del primer vector, bueno, a lo que ya tenía almacenado en E, más B1 por B2 eta. Y entonces cuando este vale 0 será el producto de las coordenadas en X. Cuando este vale 1 será más el producto de las coordenadas en Y. Y cuando este vale 2 será más el producto de las coordenadas en Z. Entonces ya tenemos el producto de un vector por un escalar. Vamos a testear. El producto escalar, perdón, de dos vectores. Necesitamos de ley definir por acá un escalar. Voy a definir aquí un escalar. Un escalar. Para poder almacenar el resultado, ¿ok? Como real. Ya. Y entonces llamamos el producto escalar, ¿no? Entonces ponemos producto escalar, producto punto.
Y enviamos los dos vectores de los que quiero hacer el producto punto. ¿Qué tal si hacemos B0? Nos va a dar 0. B0, perdón, R0, porque son perpendiculares, ¿de acuerdo? R0 y B0. Este y este, no voy a hacer el producto de 0, 2, 0 por 1, 0 menos 1. Vamos a ver qué nos da. Entonces el producto escalar y lo almacenamos en el escalar que acabé de declarar, ¿no? En ese escalar lo almacenamos. Ya, punto y coma. Y ya, el escalar, pues simplemente escribimos, ¿no? Escalar, escribir, escalar. Ya, ¿qué dice? Variable escalar. Ya, y eso pues simplemente se escribe variable escalar, escalar. Tengo que poner igual a 0. ¿Será eso? Qué extraño. No sé por qué me pide definir eso como escalar. Bueno, me pide aquí que lo inicialice, no sé, no entiendo por qué. Sí me va a devolver este resultado, ¿no? Bueno, si pide, ahí lo ponemos. Ya, y bueno, aquí el producto escalar debería darme 0, porque este va a ser 0 por este, más 0 por este, más 0 por este. Entonces, como es un escalar, no hay un método para, una función para escribir el escalar, un proceso, entonces lo que voy a poner es escribir ese escalar. Es que es producto, sistema de producto, punto. Punto, de 1 de 2, escalar, escalar igual a 0.
Hola. ¿Por qué no te tengo? No cacho, chicos, ¿qué pasó? No entiendo qué pasó ahí. Pero bueno, hagámoslo así. Porque nos va a decir que no lo hemos definido. Este no tiene problema porque es un solo escalar. Entonces podemos definir el escalar también como real, ¿no? Como real. Voy a definirlo aquí dentro de esta función, e igual a 0. Ya está. Entonces aquí no voy a llamar así, voy a llamarlo, ya como me devuelve un escalar, tranquilamente le puedo llamar desde aquí, ¿no? Desde escribir le puedo llamar producto punto y le enviamos los dos vectores, ¿no? Escribir producto punto, no el escalar, y le llamamos al producto punto y enviamos los dos vectores. No voy a enviar B0 y B0. Y ahí ahora sí imprimimos el escalar. A este le borramos, ¿no? Borrémosle, ya le borré. Entonces escribir el escalar. Debe darnos un producto escalar igual a 0. Porque si ven, estoy multiplicando estos dos vectores, ¿no? Es este por este, más este por este, más este por este, entonces pues nos da un producto escalar igual a 0. ¿Ya? Y por último hagamos el producto cruz. Entonces vamos a poner un subproceso. Y le vamos a poner el producto vectorial o el producto cruz, ¿no? Producto cruz. Ya. Y vamos a necesitar un vector 1, un vector 2 y vamos a devolver este un vector resultado. Bueno, como el producto se hace coordenada por coordenada, ¿de acuerdo? Entonces aquí no voy a utilizar ningún ciclo, lo que prácticamente es voy a utilizar la fórmula del producto cruz. ¿Sí se acuerdan? Entonces decimos que la coordenada en X, ver en X, bueno, en nuestro caso 0, va a ser igual, ¿no? Va a ser igual al producto de la coordenada en Y del primer vector por el producto de la coordenada en Z del segundo vector. Entonces será B1 en Y por la coordenada en Z del segundo vector por B2 en Z, ¿no? Ya, Z menos la coordenada Z por la coordenada en Y. Entonces sería menos B1 la coordenada en Z por la coordenada en Y. B1 por la coordenada en Y, que sería B1, ¿no? Ya, perdón, B1, B2. Ahí, estaría la primera coordenada. Y así escribiríamos la segunda también, ¿no? Del vector R, 1 va a ser igual, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, sería la coordenada en Z por la coordenada en Y menos la coordenada en, perdón, Z por la coordenada en X menos la coordenada en X por la coordenada en Z. Entonces tendríamos B1, voy a copiar esto. Entonces tendríamos B1 en 2
Y tendríamos B2, 0, ¿no? Y aquí tendríamos B1, 0 y el otro 2. Y aquí tendríamos 2. Es decir, si estoy trabajando con la coordenada en X, perdón, con la coordenada en Y o la posición 1, entonces no debe aparecer la posición 1 en esta fila, ¿no? Y lo mismo haríamos con la coordenada en Z. Entonces copio. Comando V. Y aquí estaría la coordenada Z. Aquí tendríamos que escribir 0, 1, 0, 1. Y tendríamos que escribir 1, 0. 1, 0. Ya, esa sería la forma de calcular el producto vectorial. Si, pues bueno, si estamos hablando en R3. No tiene sentido hablar de producto vectorial si no estamos en R3. Y entonces vamos a probar producto vectorial, producto cruz, y enviamos R0, B0, y lo vamos a almacenar en B. Entonces vamos a escribir B, escribir vector, y enviamos el vector B. Pues debe ser un vector perpendicular a los otros dos, ¿no? Claro, es perpendicular, miren, es 2, 0, 2, es perpendicular a este y es perpendicular a este de aquí. ¿Ok? Está del otro lado, ¿no? Ya. Entonces, bueno, tenemos las operaciones, al menos las que necesitamos por ahora. Faltaría la magnitud, nos faltaría el ángulo entre vectores, pero, o las coordenadas, ¿no? El ángulo de un vector. Y, bueno, ya con esto ya podríamos empezar a hacer el movimiento. ¿Listo? Entonces, tenemos definidas la posición inicial, la velocidad inicial. Tenemos también, vamos a ponerle la aceleración. Esto le voy a sacar, vamos a sacar esta B. Y aquí pongámosle, estas van a ser las entradas, siempre de todo movimiento, estas son las entradas, ¿no? Entradas, y vamos a poner aquí. Esto, bueno, esto ya no me sirve, pero ya testé, voy a borrarlo. Ok, entonces voy a poner aquí el tiempo. Y pongámosle el tiempo máximo de movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, si quiero hacerlo por 2, un segundo, como habíamos hecho la vez pasada. Y también voy a definir un tiempo t, que va a ser el tiempo actual que voy a hacer el análisis, ¿no? Vamos a definir la aceleración, lo voy a definir como la dimensión de la aceleración también de 3. Y ya tendríamos definidas las entradas. Voy a definir las salidas. Vamos a poner las salidas. En todo movimiento, las salidas son la posición a cualquier instante y la velocidad, ¿no? Entonces podemos definir la posición y la velocidad como un real. La dimensión, ahora voy a poner la dimensión de cada uno de ellos. Entonces ponemos la dimensión de R. Le voy a poner que es en 3 también. Para escribir esto, ¿no? Para escribir la ecuación del movimiento. Y vamos a poner la dimensión de B, también que va a ser en 3, ¿no? Ponemos 3. Ya está. Listo, entonces ya tenemos definido la posición inicial, la velocidad inicial de la aceleración, tenemos el tiempo máximo y tenemos el tiempo t. Podemos pedirle al usuario que ingrese los valores de la velocidad inicial, podemos decirle que ingrese los valores de la posición inicial. Bueno, yo como voy a seguir testeando esto, simplemente voy a ingresarlos yo mismo, ¿de acuerdo? Y los valores de la Hice una aceleración. consulta. Sí. Me da a mí un error en la suma que dice que la variable BR no está definida. Pero ya borraste todo esto. No, aún no. O sea, pero se me sale que eso me sale la variable BRI no está definida. Entonces, Aquí. ¿cómo se le define? Ajá. Entonces ponle aquí BR, ¿no? O sea, no BR, sino que tienes que aquí definirlas, por ejemplo. Yo te pongo aquí R sub 0.
Acuérdate que poníamos iniciar vector, le voy a poner iniciar vector como R sub 0, ¿no? Me va a llenar un vector de ceros. Y aquí le ponemos iniciar vector. Y le vamos a enviar a B sub 0, ¿ok? Y queremos almacenar esto en A. Entonces voy a poner así, mira, suma vectorial. Y le envías el R sub 0, el B sub 0 y le enviamos que almacene en A. Y aquí vamos a imprimir la A, ¿no? Escribir vector A. Ya, mira, ahí está. Entonces, bueno, como son ceros, 0 más 0 y el resultado va a ser. Así le estás haciendo. O sea, le tenía, de hecho, tal como usted, pero como le digo, me salió ese error y Y ahorita todavía te sale así con error. sí, Inténtale. Y tienes tal cual yo tengo. sí, tal cual. Entonces ponle, declarémosle este a como ceros. Y sí le pusiste aquí la dimensión del resultado también. Porque a veces eso suele pasar, que ponemos aquí, pero no le ponemos esta dimensión. ¿Qué pasó ahí? Ya le estoy viendo aquí, un ratito. Ay, perdón. Revísalo, por favor. Ya le reviso luego. Síganos con la clase. Ya luego tenemos. Bueno, ahí le reviso, por favor. Ya. Bueno. Bueno, esto habíamos declarado y le borro aquí. Ya. Y entonces declaramos esas las salidas, ¿no? Voy a declarar unas variables de ayuda para realizar la suma. Bueno, lo primero que voy es a declarar los vectores velocidad inicial y los vectores, vector velocidad inicial, pues inicial y aceleración. Entonces, supongamos que para nuestro ejercicio, para este, voy a ponerle así, ¿no? La posición inicial, partimos desde el punto, le voy a partir desde el punto menos 1, 2, 0, ¿ok? Y vamos a partir con una velocidad inicial igual a 0.1, 0.2. En Z no nos vamos a mover, le vamos a poner 0. Y una aceleración en el momento en el que voy a analizar, aceleración, acuérdense que es constante, ¿no? Vamos a poner una aceleración constante de 0.02 y 0.01. Ya, espacio 0. Bueno, esas van a ser las condiciones del movimiento y quiero hacer la prueba cuando el tiempo sea igual a 2 segundos. A ver qué pasa. Bueno, entonces lo que tengo aquí es que voy a declarar unas variables de ayuda. Voy a declarar esta variable, voy a llamarle DOT, B sub 0, B sub 0T, donde voy a almacenar el producto de este escalar por este vector. Vamos a crearnos una variable que sea AT cuadrado sobre 2, en donde vamos a almacenar esta de aquí y luego pues daré la suma del correspondiente, ¿no? Pero primero entonces me declaro estos vectores que ustedes ven aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ya vamos al proceso.
Y en el proceso, pues voy a declarar el primer vector, ¿no? Entonces, podemos llenarlo de cero si va a haber algún cero para no declarar todos, o podemos llenar coordenada por coordenada. Bueno, entonces iniciar vector y le pongo el vector L0. Ya. Bueno, aquí simplemente cambio la coordenada X y la coordenada Y. Entonces ponemos X va a ser igual a -1. Y luego Y que va a ser igual a 2. Entonces R inicial en Y que va a ser igual a 2, ¿no? Ya. La otra, pues como es 0, no la dejamos ahí. Ya. Bueno, ya tenemos el vector R sub 0. Vamos a poner ahora el vector B sub 0. Igual no iniciar vector. Le ponemos que inicie el vector B sub 0. Y luego voy a escribir las coordenadas de este vector B sub 0. Entonces ponemos B sub 0, 0. Va a ser igual a 0.1. Y la coordenada Y será 0.2, ¿no? Entonces B sub 0 Y, que sería la 1, va a ser igual a 0.2. Y a la otra no le dejamos. Y luego declaro el vector de la aceleración. Entonces ponemos aceleración, lo mismo iniciar, como tengo coordenada 0, esto es muy común para hacer eso. Y siempre que tenga un movimiento en el espacio, pues alguna de esas puede ser 0, si no es muy complejo el movimiento, ¿no? Por lo general en robótica, un eslabón del robot, un componente del robot se puede mover en el plano XY, el otro se va a mover en el ZY, el otro se moverá en el XZ, y así se completan los robots, ¿no? Bueno, iniciar vector. Y iniciamos el vector A con ceros. Entonces, lo que voy a poner aquí es la primera coordenada del vector A, del vector de aceleración. Es igual a 0.02. Y la segunda coordenada del vector A va a ser igual a 0.01, ¿no? 0.01 metros por segundo. Ya. Listo, entonces luego de esto lo que voy a declarar es el tiempo en el cual vamos a trabajar. Entonces le ponemos t, va a ser igual. Y le ponemos que este va a ser igual a 2 segundos, ¿no? Bueno, ya hemos inicializado las condiciones completas del ejercicio. Chicos, hagamos un break y nos vemos en 5 minutos de vuelta.
Seguimos, chicos. Entonces, ya declaramos los vectores de entrada y ahora lo que vamos a hacer es los cálculos, ¿no? Como les decía, voy a declarar unas variables auxiliares para que me ayuden con estos vectores, ¿no? Con este de aquí, con este de acá y ya. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí unas variables auxiliares dentro del proceso. Lo que voy a definir, entonces primero el vector BOT, ¿no? B0T, que quiere decir que voy a almacenar el producto de la velocidad por el tiempo. Vamos a definir el vector AT cuadrado también. Y vamos a hacer el producto de un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también vamos a definir el vector AT nada más, ¿no? Aceleración por tiempo. Esto lo vamos a hacer como real. Ya. Y aquí se me fue una coma. Y les vamos a dar la dimensión, ¿no? Como estamos en el espacio, pues todos estos van a tener dimensión 3. Entonces ponemos dimensión de BOT, B0T, perdón, va a ser 3. Vamos a poner la dimensión de AT2 o AT cuadrado, también va a ser 3. Y la dimensión de AT también nada más va a ser 3, ¿no? De AT va a ser 3, ya. Estos son estos de aquí, ¿no? BOT, AT, estos vectores que están aquí, ¿no? Medio de AT cuadrado, esos son esos vectores que están ahí. Ya. Y entonces empezamos, ¿no? Primero voy a hacer el producto BOT. Entonces lo que vamos a hacer es producto, ese es un producto de un escalar por un vector. Entonces le ponemos escalar o vector cruz, vector cruz escalar, ¿no? Vector cruz escalar por un escalar. Y enviamos el vector. Entonces quiero hacer el vector velocidad inicial por el escalar tiempo y le vamos a almacenar en el vector BOT, ¿no? Ya. Ese es, aquí se va a almacenar el producto de la velocidad por el tiempo. Ya. Luego lo que voy a hacer es el producto, el escalar por el AT cuadrado. No voy a hacer este, voy a almacenar este aquí. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado lo voy a guardar en este vector que declaré, AT2, ¿no? AT cuadrado. Pues bueno, lo hacemos así. Entonces vector por escalar. Y ponemos el vector que es en este caso la aceleración por el escalar. El escalar es 0.5 por t cuadrado, ¿no? Por t elevado al cuadrado. Y lo vamos a almacenar en ese que le había puesto AT cuadrado, ¿no? AT2, ya. Entonces ya tenemos este producto, ¿no? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado lo tenemos aquí almacenado en este vector AT2. Bueno, vamos a calcular la suma. Voy a hacer esta suma, miren. Ya tengo este, ¿no? Entonces vamos a hacer la suma R. Vamos a poner R. Suma de vectores, vamos a poner la suma de BOT. Vamos a sumar ese vector, el vector AT2. Acuérdense que ahí está almacenado esto de aquí. Y le voy a almacenar en el vector R. ¿De acuerdo? Como que la condición inicial sería 0. Supongamos que R sub 0 es igual a 0. Bueno, pero si no es igual a 0, vuelvo a hacer otra suma. Porque miren, aquí sumé este y este, ¿no? Hemos sumado este vector y este vector. Ahora voy a sumar con este de aquí. Entonces, y vamos a guardar en el mismo R. Entonces ponemos suma B y ponemos aquí qué vectores quiero sumar. Entonces quiero sumar el vector posición con todo esto, ¿cierto? Entonces ponemos el vector posición. Todo eso, BOT y esto está almacenado en este vector R, ¿no? Entonces le ponemos R. Entonces he sumado
todo esto más el vector posición inicial y voy a guardarle en el vector R. Entonces es válido que le ponga aquí la R. Ya está. Entonces podemos escribir el vector, ¿no? Voy a escribir esto, la posición. Escribir la posición. AT igual, le ponemos T, coma, aquí podemos poner segundos. Punto y coma va a ser igual y aquí imprimamos el vector R sub 0. R, perdón. Entonces escribir vector. Y volvemos a escribir vector y enviamos el vector que queremos escribir. En este caso queremos escribir el vector R. Y aquí está el vector R, ¿no? Pues dice la posición ante 2 segundos, pues habrá que reemplazar esto aquí. Y nos va a dar este resultado, ¿no? Entonces, esta va a ser la posición cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Ya calculamos la posición. Y ahora nos toca calcular la velocidad. Voy a hacer algo parecido. Miren, voy a hacer el producto escalar, donde voy a almacenar la aceleración por el tiempo para esta fórmula. ¿De acuerdo? Entonces ponemos vector por escalar. Es el producto escalar, en donde vamos a enviar la aceleración y vamos a multiplicarle por el tiempo. Este es el producto escalar, aceleración por tiempo. Y vamos a guardarlo en nuestro vector de ayuda que le he llamado AT, que significa aceleración por tiempo. Entonces ya tengo esta parte de aquí. Entonces voy a sumar velocidad inicial más ese vector aceleración por tiempo y lo voy a almacenar en la variable b. Entonces ponemos suma de vectores y ponemos el vector de velocidad inicial y quiero sumar con el vector aceleración por tiempo que le puse así. Y esto vamos a almacenarlo en el vector velocidad. Entonces podemos escribir lo mismo. Y aquí puedo poner, ¿no?, que la velocidad a tiempo igual 2 segundos y aquí imprimimos la B. Entonces miren, ya tenemos la B. Y la cinemática pues queda totalmente descrita si escribimos también la aceleración, ¿no? Es decir, hay que escribir la posición, velocidad y aceleración con la que se mueve la partícula. Aceleración. Tiempo igual a t segundos y aquí imprimimos la aceleración. Como es constante, pues siempre nos va a dar la misma aceleración. Bueno, ya tenemos resuelto. Alguien creo que se salió, me escribió un mensaje. Permítanme leer, chicos, de sus compañeros. Ya alguien se salió y me está escribiendo un mensaje que se reinició la compra. Ya. Bueno, ahí ya tenemos. Ahora, miren, si el tema es que quisiéramos hacer esto, qué sé yo, de 0 hasta 2 segundos. ¿De acuerdo? No solo en 2 segundos, ¿de acuerdo? Sino que vaya desde 0 a 2 segundos. Entonces aquí voy a utilizar la variable que declaré aquí como el tiempo máximo de movimiento. Entonces le vamos a poner t máximo. Y le vamos a poner que esto es igual a 2. Entonces el t con el que voy a inicializar le vamos a poner desde 2 segundos. Entonces de 0, ¿no? T vamos a hacerle igual a 0. Y con él voy a ir de 0 hasta 2. Va a depender cómo quisiéramos llegar.
Entonces, bueno, estos variables auxiliares se quedan. Y aquí voy a poner un ciclo mientras. Voy a poner mientras el tiempo sea menor que el t máximo, no sea menor que el t máximo, menor o igual, ¿vale? Sea menor que el t máximo, voy a analizar este movimiento. Entonces ponemos fin del mientras, y lo que voy a hacer es meter todo esto ahí. Ya. Ah, me faltó aquí la palabra hacer, ¿no? Hacer. Ok, entonces voy a hacer esto de manera repetitiva hasta que llegue a 2. Entonces en algún momento llegaré a... Ah, perdón, no va a llegar a 2. ¿Saben por qué? Porque no está cambiando nada, ¿no? Aquí al final debemos lograr que el tiempo t llegue hasta 2. Por eso es que aquí sigo imprimiendo lo mismo con 0. Entonces ponemos t va a ser igual a t más. Si pongo 1, sería 0 segundos, 1 segundo, ¿de acuerdo? Y 2 segundos. Entonces, miren, tenemos 0, 1 y 2 segundos. Si le pongo 0, 1, iríamos de 0, 1 en 0, 1, es decir, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9, 1, 1.1, 1, 9 y hasta 2. ¿Ok? Entonces tendríamos aquí los resultados, miren, desde 0 hasta los 2 segundos, ¿no? Si les piden a alguien analizar el movimiento desde 0 hasta, qué sé yo, 20, 30 segundos, pues simplemente cambiarían el t máximo o le pedirían al usuario que le ingrese el t máximo. Bueno, voy a modificar un poquito esto. Pongamos ya no el tiempo, sino que voy a escribir lo siguiente, miren. Tiempo t, posición. Aunque así se ve bastante bien. No lo cambié nada. Si yo decía, miren, escribir esto y poníamos aquí tiempo. Ponemos el tiempo t, coma, posición. Posición. Y le damos aquí la palabra sin saltar. Para que luego nos escriba esto no lo voy a escribir. Y luego escribimos velocidad. Y aquí no nos aparezca esto. Velocidad, le ponemos un espacio nada más, ponemos sin saltar. Escribimos la aceleración y aquí ponemos la aceleración. Y le borramos esto. Sí. Aquí no escribe la aceleración, ¿no? Qué loco. Sin saltar. Y aquí escribimos la aceleración. Escribir la aceleración que va a ser la misma para todo el movimiento, porque es movimiento con aceleración constante. Escribir vector y ponemos la aceleración. Entonces el tiempo 2, la posición es esto, la velocidad es tanto, la aceleración es tanto. Se está yendo doble aceleración, es que lo he puesto aquí fuera de mientras. Entonces, miren, ahí tenemos la descripción del movimiento para todos los segundos que quedan, ¿no? Entonces va desde el 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, y imprimimos todos los valores, ¿no? Eso basta con meter en un wait y si ya lo hicimos para un t, pues esto va a funcionar para todo el movimiento. Si queremos hacerlo para un segundo, pues simplemente cambiamos un segundo o le pedimos al usuario que ingrese un segundo. Esto de aquí que yo hice, podemos pedirle al usuario que ingrese llamando a nuestro método leer vector. ¿De acuerdo? Leer vector. Entonces aquí podemos decir, en vez de escribir esto, puedo decirle leer vector, llamarlo así. Pongo leer vector R sub 0. Entonces ponemos leer
vector R sub 0. En vez de esto que puse aquí, puedo poner leer vector V sub 0, leer vector aceleración, por ejemplo, le ponemos las mismas coordenadas, ¿no? Menos 1. Aquí. 1. La otra coordenada era 2. Y la coordenada 3 que es 0. Entonces, bueno, nos resuelve igual. Y podemos ir así haciendo, ¿no? Que nos lea V sub 0, que nos lea la aceleración, que nos lea el tiempo máximo, que nos lea, y nada más, ¿no? Esto ya es parte del programa. Ya, chicos, si tienen algún otro ejercicio, pues parecido, con fuerza, con lo que sea, pues simplemente van a tener que modificar algo aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. Ya, chicos, si no tienen ninguna pregunta, les Y doy... una preguntita. Dime. Ahí justo en el 106, en la línea 106. 106. Ya, desde ahí esa parte no la entendí porque teníamos, o sea, inicialmente teníamos otros valores para X, Y, Z, y no sé, o sea, ahí esa parte me confundió un poco de cómo utilizó los valores de 1, 2 y 2, 0, así. Ya, déjame ver si encuentro por aquí la fórmula del producto cruz. Aquí está, mira. Aquí está. Entonces, mira, esta es la fórmula del producto cruz de cualquier vector. Bueno, como les decía, si no está en R3, entonces no tiene sentido hacer un producto cruz. ¿Ok? Bueno, hay productos cruz de más de R3, pero no estamos viendo ese tipo de cursos y no creo que los vayan a revisar ustedes en su carrera. Máximo hasta R3 en el espacio. ¿Ok? Ya, y entonces mira, el producto cruz se define de esta manera, ¿no? Primero lo que hacen es un determinante, como el que ves aquí, se hacen por fil, las diagonales, pero bueno. En fin, al final lo que se llega es que el producto cruz entre dos vectores en L3 es que la coordenada en X, mira aquí, la coordenada en X del vector resultante es igual a la coordenada en Y por la coordenada en Z menos la coordenada en Z por la coordenada en Y del segundo vector, ¿no? La coordenada en Y del primer vector por la coordenada en Z del segundo menos la coordenada en Z del primero por la coordenada en Y del segundo. Okay, entonces, algo que debes fijarte que en esta fila no debe, o sea, estás trabajando con la coordenada en X, aquí no debe aparecer ninguna X. Si estás trabajando en Y, repites, pero no debe aparecer ninguna Y. Y si estás trabajando en Z, pues repites y no debe aparecer ninguna Z aquí. Eso es por, como les digo, puede salir así, como por determinante, pero al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa es la fórmula para poder calcular el producto cruz. Y eso es lo que está escrito aquí, miren. Entonces dice, la primera coordenada, que sería la X, se forma de la coordenada en Y, de la coordenada en Z del otro vector, menos la coordenada en Z del primer vector, por la coordenada en Y del segundo vector. Ya, este no le puedo hacer con un for, porque es una fórmula así. ¿Sí? Entonces, bueno, así va a quedar como definido el producto cruz de este vector en R3. ¿Eso era lo que me preguntabas? O sea, Inge, los valores, es que en uno había -1 y nunca le puso -1, por eso yo me confundí. ¿Dónde? Ahí creo que un vector tenía 1, 1, 0, -1, algo así, y nunca le puse el -1 y dije, ahí me confundí. Aquí en Es esta que fórmula. no está poniendo los números como tal, sino la posición de cada coordenada. Ah, pensó que yo estaba Ah, escribiéndole igual a ya. 1. Pero si Sí, sí. no, no es el número como tal, sino la posición dentro de la regla. Claro, o sea, acuérdate que es R3, ¿no? Es R3, es decir, solo tenemos 3 valores dentro de los vectores. Entonces, esta representación Coordenada en hace, X. y hace referencia al primer elemento, ¿no? Del vector. Este hace referencia al segundo elemento y el tercer elemento. Esto tiene que ver con los registros que utiliza el programa para representar sus arreglos o representar la memoria. Entonces, bueno, cuando habrán visto con el Cristian, habrán oído de registro de memoria, ¿no?
Entonces, los registros de memoria, hay programas que empiezan desde el 0, eso quiere decir el primer registro. Utilizan el 0 para hacer referencia al primer registro. Luego el 0, 1, 2. Hay programas que empiezan desde el 1, o sea, tengo el primer registro y aquí debería ser el 1. No es el caso del PCI, no es el caso del C. Ellos empiezan el registro de las memorias, del registro de memoria con el 0. Ya. Este 0 significa la posición dentro del vector. Ocupa la posición 0, que para nuestro entendimiento sería la primera posición. Y si estamos hablando de vectores en R3, sería la posición en X. Claro, tendríamos la posición en Y y la posición en Z. Entonces sería 0 para X, 1 para Y, 2 para Z. Eso significaría que aquí estoy trabajando con la coordenada Y del vector número 1 y aquí estoy trabajando con la coordenada Z del vector número 2. Es por la representación que utiliza el programa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, como hemos terminado esta de la clase vector, yo les voy a poner un trabajo que sea completar dos métodos, dos funciones más aquí y realizar otro tipo de movimiento, ¿no? Voy a pedirles que hagan el análisis de un movimiento circular y un análisis de fuerza, un análisis dinámico, ¿ya? Bueno, como siempre les escribo la tarea en la plataforma para que la puedan revisar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La tutoría dijo mañana a qué hora, Inge. Yo creo que estaría por ahí pasado la 1:30. O si es exactamente a la 1:30, pero más seguro orientación 1:30 por ahí. Yo ya reviso algo por justamente con este curso que les estoy hablando, hay que darles también una tutoría porque van a dar un examen de fin de carrera. Entonces, bueno, yo ya les confirmo más tardecito la hora de la tutoría. Bueno, chicos, sin más, entonces están libres, pues pueden quedarse o pueden salir como quieran. No se olviden que el día viernes tenemos examen, ¿ya? Inge, una pregunta. ¿Nos va a compartir el programa? Sí, como siempre. No sé, que me falta algún otro de compartir. Bueno, este fue el que hicimos la clase pasada, solo que está completo, ¿no? Entonces lo voy a poner en la plataforma ya. Bueno, voy a hacerlo ahora mismo para no olvidarme. Entonces, ¿podríamos retirarnos? Dije, disculpe. Sí, chicos, pueden salir los que quieran salir ya. Pueden salir. Bueno, dije, gracias, hasta luego. A ustedes, que les vaya bien. Hasta el día viernes. Gracias, Inge. Hasta luego. Bueno, los que van a estar. Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego, los de la tutoría el día de mañana. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Vamos de una vez.